si la historia no fuera como te la contaron? Si el pasado siguiera viviendo en todo lo que somos hoy, y si aquello que creemos normal mereciera ser cuestionado. Bienvenidos a la Taberna del Filósofo, un lugar donde la historia, la filosofía y las ideas se encuentran entre sombras, preguntas y conversaciones incómodas. Bienvenidos a la Taberna del Filósofo, un lugar donde la historia no se memoriza, se cuestiona. Y hoy daremos inicio con un concepto muy importante, la libertad. Porque hay ideas que damos por obvias, ideas que repetimos tanto que dejamos de preguntarnos de dónde vienen. Y una de ellas es justamente la libertad. Hoy en día, cuando alguien habla de libertad, pensamos inmediatamente en independencia. Pensamos en derechos, en tomar decisiones, en hacer lo que queremos, en vivir sin que nadie nos controle. Pero quiero que hagamos un ejercicio muy incómodo. Quiero que por un momento olvidemos todo eso, porque la libertad no siempre significó lo mismo. Hoy vamos a viajar a un México prehispánico, a un mundo anterior a la conquista, anterior incluso al concepto moderno de libertad, porque antes de que existiera México como nación, ya existían civilizaciones enteras intentando responder una pregunta fundamental: ¿cómo debe vivir el ser humano dentro del mundo? Y quizá la pregunta más importante no es, ¿eran libres los pueblos prehispánicos? Sino más bien, ¿qué significa ser libre para ellos? Porque tal vez estamos intentando entender el pasado usando palabras modernas. Estamos juzgando civilizaciones desde ideas que ni siquiera existían. Y cuando hacemos eso, dejamos de comprender la historia. Bien, las culturas mesoamericanas construyeron una de las visiones del mundo más complejas de la historia. Los mexicas, los mayas, los toltecas, los teotihuacanos, los zapotecas, civilizaciones enteras organizadas alrededor de una idea fundamental. El universo debía mantenerse en equilibrio. Para ellos todo estaba conectado: la lluvia, las cosechas, las guerras, los dioses, la vida, la muerte, al mismo tiempo. Nada existía de manera aislada, y dentro de ese sistema el individuo mismo tampoco era independiente. Eso es importantísimo, porque hoy vivimos en una sociedad donde el individuo es casi el centro de todo. Nos enseñan desde pequeños que debemos encontrar nuestro propio camino, que debemos ser únicos, sobre todo que debemos perseguir nuestros sueños. Pero en el mundo prehispánico la lógica era completamente distinta. La comunidad estaba por encima del mismo individuo y el orden estaba por encima del deseo personal. Y aquí es justamente donde empieza el verdadero problema filosófico. Porque si para nosotros libertad significa romper límites, ¿cómo entendemos una sociedad donde el ideal era obedecer al orden? Los mexicas, por ejemplo, tenían una estructura social profundamente disciplinada. Desde muy pequeños se les enseñaba a ser educados para soportar el dolor, controlar sus emociones y cumplir con sus responsabilidades. No se educaba para la independencia, se educaba para el deber. Habían escuelas como el Calmecac y el Tepochcali. En el Calmecac se preparaban los sacerdotes, los gobernantes y figuras más de autoridad, mientras que en el Tepochcali se preparaba principalmente a guerreros y a miembros del pueblo. Pero ambas instituciones compartían algo: la disciplina era fundamental. La educación no tenía como objetivo que alguien descubriera quién quería ser. Esta idea hubiera sido muy extraña para aquella época. La educación más bien buscaba formar personas capaces de sostener el equilibrio de la comunidad. Y aquí aparece una idea muy interesante que estudia el filósofo Miguel León Portilla: el concepto de rostro y corazón. Dentro del pensamiento náhuatl, formar un rostro y un corazón significaba construir una identidad moral, pero no se trataba de una identidad individualista. No, no era ser tú mismo, era más bien aprender a vivir correctamente dentro del orden del mundo.
porque para estas culturas vivir correctamente no era una elección personal, era una necesidad colectiva. Y aquí es entonces donde muchos empezaremos a pensar, esto no me suena a libertad. Y precisamente ahí está lo interesante. Tal vez el problema es que queremos encontrar la libertad moderna en una civilización que jamás pensó de manera moderna, que jamás conoció este concepto de libertad actual, porque las culturas prehispánicas no entendían al ser humano como un individuo que era completamente autónomo. El ser humano era parte del cosmos. Y aquí entra también algo muy interesante de Alfredo López Austin, que explica algo impresionante sobre la cosmovisión náhuatl. Según sus estudios, el cuerpo humano no era entendido como algo separado del universo, más bien que el individuo estaba conectado con fuerzas cósmicas, con energías sagradas, con el orden de la existencia. Es decir, la persona no era de sí misma, no se pertenecía. Y eso cambia absolutamente todo, porque entonces si el individuo forma parte de un orden sagrado, entonces actuar contra este orden no es un acto de libertad, es un acto de destrucción. Imaginen eso por un momento. Hoy en día admiramos mucho a quien rompe las reglas, al rebelde, al inconforme, a quien piensa diferente. Pero en muchas culturas mesoamericanas, romper este equilibrio podía interpretarse como poner en riesgo la continuidad del mundo, del mismo orden. Por eso la obediencia no era vista como opresión, era vista como responsabilidad. Y todo funcionaba así, hasta la misma política. El gobernante entonces no era solamente un administrador, más bien era una figura vinculada con lo sagrado. El Tlatoani mexica, por ejemplo, no gobernaba únicamente con poder militar. Su autoridad estaba legitimada por la religión y por la idea siempre de mantener el equilibrio del universo. Por eso cuestionar el orden político no era solamente desafiar a una persona como lo es hoy, era alterar el mismo orden cósmico. La sociedad se organizaba en jerarquías muy claras, sacerdotes, guerreros, comerciantes, campesinos, y cada grupo tenía su función específica, y esas funciones daban sentido a la existencia misma. No existía realmente esta idea moderna de puedo convertirme en lo que yo quiera. No, la identidad dependía muchísimo de la comunidad, del nacimiento y la tradición, y aún así, estas sociedades lograron construir civilizaciones enormes y complejas. Entonces la pregunta sigue viva. ¿Eran menos libres o simplemente entendían la libertad de otra manera? Y aquí es donde entra algo muy importante. La historia no debe estudiarse para sentirnos superiores. Esto es uno de los peores errores posibles, porque cuando juzgamos otras épocas diferentes en cuestiones de tiempo, estamos dejando de comprenderlas. Y aquí entra algo muy importante de un filósofo muy importante en México, Leopoldo Sea, que él decía que las ideas dependen del contexto histórico. Esto obviamente incluye la libertad. La libertad no se va a significar lo mismo siempre en todas las épocas. Para nosotros puede significar autonomía. Para otras civilizaciones puede significar armonía, paz. Para algunos puede ser independencia. Sin embargo, para las culturas mesoamericanas prehispánicas puede ser pertenencia. Y aquí, por eso el mundo prehispánico resulta tan difícil de entender, pero a la vez tan interesante, porque vivimos obsesionados con el individuo, pero aquellas culturas se obsesionaban por el equilibrio. Y esto nos lleva a otro tema complicado. Muchas veces se habla de culturas prehispánicas desde externos, o se romantiza completamente, o se demoniza, pero la historia rara vez funciona así. Sí existen guerras, sacrificios, jerarquías, pero también existía una visión filosófica profundamente estructurada sobre el lugar del ser humano dentro del universo, y eso merece analizarse con mucha seriedad, porque si solamente vemos una barbarie, dejamos de entender la complejidad de esas civilizaciones. Si solo vemos grandeza, dejamos de reconocer sus contradicciones. La historia se vuelve interesante justamente cuando dejamos de verla blanco y negro. Ahora pensemos en algo todavía más fuerte. ¿Qué ocurre
Cuando llegan los españoles, la conquista no solamente destruyó ciudades, no solo cambió gobiernos, también destruyó una manera completamente de entender la existencia, porque los españoles llegan con otra idea del mundo, otra idea de Dios, otra idea del poder, otra idea del individuo y obviamente otra idea de libertad. El choque no fue únicamente militar, fue conceptual y filosófico. Dos formas muy diferentes de entender la misma realidad se encuentran. Por un lado, civilizaciones donde el individuo se subordinaba al cosmos. Por el otro, una cultura que poco a poco avanzaba hacia nuevas ideas de sujeto, propiedad y poder. Y quizá ahí comienza una tensión que sigue existiendo hasta el día de hoy, la lucha entre el individuo y el orden, porque incluso actualmente seguimos discutiendo lo mismo. ¿Cuánta libertad debe existir? ¿Cuánto debe importar la comunidad? ¿Cuándo el orden protege y cuándo oprime? Y aunque parezcan preguntas modernas, la raíz de muchas de ellas ya existía desde hace siglos. Y eso es lo fascinante de estudiar justamente filosofía e historia. Descubrir que el pasado nunca está realmente muerto, sigue viviendo en nuestros días, sigue viviendo en nuestras ideas, sigue viviendo en nuestras instituciones, en nuestra manera de pensar, incluso en nuestra forma de entender algo tan aparentemente simple como la libertad. Tal vez las culturas prehispánicas no buscaban liberar al individuo del orden, tal vez buscaban algo completamente diferente, darle un lugar dentro del universo. Y quizá por eso hoy nos cuesta tanto comprenderlas, porque vivimos en una época donde la libertad suele significar separarnos de todo, mientras que para muchos pueblos antiguos esta libertad quizá consistía en pertenecer. Yo soy Mandus y esto fue La Taberna del Filósofo, donde la historia nunca se va a memorizar, se va a cuestionar y a comprender. Gracias.